John 14 through 16 is known as the upper room discourse. Los capítulos 14 al 16 de Juan son conocidos como el discurso del aposento alto. Jesus has been with his disciples 3 years. Jesús ha estado con sus discípulos por 3 años. And he's going to leave them soon. Y pronto Él los va a dejar. You'll notice in verses 2 and 3 what we read. Lo puedes ver en los versículos que acabamos de leer, en el versículo 2 y 3. He says, I am going. Él dice, yo me voy. I'm going away. Me voy lejos. I'm going to prepare a place for you. Pero voy a preparar un lugar para ustedes. And I will come again. Y voy a venir otra vez. So, what is he referring to here in going and coming again? Pero, entonces, ¿a qué se refiere aquí Jesús con irse y volver? His going is shortly about 40 days after his resurrection, he goes away. 40 days after his resurrection, he goes to heaven. Su ida o su partida es 40 días después de la resurrección, cuando Él va al cielo. So here in John 14, he says, I'm going to go to prepare a place for you. Entonces aquí en Juan 14, cuando Él dice a los discípulos, yo me voy a ir para preparar un lugar para ustedes, He's referring to his ascension into heaven from the earth. Él se está refiriendo a su ascensión al cielo de la tierra. He's going to leave permanently Él va a partir permanentemente until the day that he comes again. hasta el día en el que Él vuelva. I go and I will come again Yo voy a partir, pero voy a volver. and receive you to myself, Y los voy a recibir a ustedes, a mí mismo, that where I am, you will be with me. para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. So, this is very important to realize. Entonces, esto es algo muy importante para que sea comprendido. Jesus has taught the disciples many things, many times over the 3 years. Jesús ha enseñado a los discípulos muchas veces, muchas ocasiones en estos 3 años. And this is his last time to teach them. Y esta es su última ocasión para enseñarles. Let's say an older pastor has a younger pastor with him for several years. I'm sorry. An older pastor has a younger pastor with him for several years. Digamos que un pastor que ya tiene muchos años con el Señor, tiene a un pastor más joven consigo, o le está enseñando por algunos años. And the older pastor has taken the younger pastor and he's discipled him and taught him. Y este pastor más grande ha tomado a este pastor que es más joven y le ha enseñado y lo ha discipulado. And he's been patient with him and he's helped him Y él ha sido paciente con él y le ha ayudado. and he's trained him. Y además lo ha entrenado. And the older pastor knows one day, I'm going to be leaving my young friend. Y este pastor sabe, un día yo voy a partir, voy a dejar a mi joven amigo. I'm going to be moving away and leaving him here. Yo voy a partir y lo voy a dejar aquí. So the older pastor says this. Entonces este pastor le dice To the younger pastor, he says, let's go away for some days and be together and have one more
study time. The older pastor says to the Retreat. Yeah, the older says to the younger. Entonces, este pastor más grande dice al pastor más joven, salgamos por algunos días y tengamos un tiempo de estudio. Here's a question to think about. Aquí está la pregunta para pensar. Do you think the older pastor, having been with the younger one several years, ¿Tú crees que este pastor que ha estado con este otro pastor más joven por algunos años would talk about the birds or the weather or what kind of food they know? va a hablar del clima o no sé, de alguna noticia o qué clase de comida le gusta más? No. No, He's been with him. He's poured himself into the young pastor. él ha estado con él le ha dado una gran parte de su vida en este pastor más joven. And now he's going to leave him. He has one more time to teach him. Y ahora que él va a irse, tiene una vez más o una última ocasión para enseñarle And to remind him. y para recordarle, And to show him more truth. para mostrarle más verdad. What kind of things would the older pastor want to tell the young one? ¿Qué clase de cosas querrá este pastor enseñarle a este pastor más joven? He would want to teach him and remind him of the very most important things for him to remember. Lo que él va a querer enseñarle y recordarle son las cosas que son más importantes para que él recuerde. And that's what John 14, 15, and 16 is. Y esto es lo que encontramos en Juan 14, 15 y 16. John 17, Jesus goes into the Garden of Gethsemane and prays. En Juan 17, Jesús va al jardín de Getsemaní y ora. And then he's betrayed and arrested. Después él es traicionado y es arrestado. And he's taken and he's crucified. Es capturado y luego es crucificado. So John 14, 15, and 16 are very important things for the disciples. Entonces, Juan 14, 15 y 16 son cosas muy importantes para los discípulos. Why? ¿Por qué? Because this is a very big transition time. Porque este es un tiempo muy grande de transición. Everything's going to change now. Desde ahora todo va a cambiar. The 3 years are over. Estos 3 años se han terminado Jesus is leaving. y Jesús está partiendo. He's not going to be with them on earth anymore. Él no va a estar con ellos en la tierra permanentemente. It's going to be them here without Jesus here in the flesh. I'm sorry. Without him being here physically anymore. Esto significa que Jesús ya no va a estar físicamente en la tierra. He's been with them, but he won't be with them here physically anymore. Él ha estado con ellos, pero él físicamente aquí ya no estará con ellos. It's a big time of change. Entonces es un gran tiempo de cambio. How many of you don't like it when things change? ¿Cuántos de ustedes no les gusta cuando las cosas cambian? You want things to stay the same. You want things to stay the way they are. Más bien, quieres que las cosas se queden como están. You get used to things being the way they are. Y te has acostumbrado a las cosas que sean como siempre han sido. You love some brethren in the church, and then suddenly they're leaving. You don't like the change.
Hay algunos hermanos en la iglesia y después de pronto se van y no te gusta ese cambio. But there is always change that God brings Pero siempre hay cambio que Dios trae. because He has new purposes. Por causa de sus nuevos propósitos, God has brand new plans He wants to happen. tiene Dios planes nuevos, los cuales Él quiere que acontezcan. And so Jesus is on purpose causing the disciples to go through this transition. Entonces Jesús, a propósito, quiere que los discípulos pasen por esta transición For progress and change. para progreso y para cambio. Jesus is leaving and He's going to send someone else to take His place. Jesús se está marchando, pero Él va a mandar a alguien más a tomar su lugar. And who is that? ¿Quién es? The Holy Spirit. El Espíritu Santo. Now the Holy Spirit had always been present, always. Y el Espíritu Santo siempre ha estado presente. Esto es siempre. The Holy Spirit is God along with the Father and the Lord Jesus. El Espíritu Santo es Dios junto con el Padre y el Señor Jesús. Genesis chapter 1 says the Holy Spirit was there working. En Génesis capítulo 1 dice que el Espíritu Santo estaba allí obrando. And He had always worked through all of history through the Old Testament. Y Él siempre ha estado obrando en toda la historia del Antiguo Testamento. But when Jesus dies and is raised again and goes to heaven, Pero cuando Jesús muere y resucita y va al cielo, it is time, especially for the ministry of the Holy Spirit. este es el tiempo especialmente para el ministerio del Espíritu Santo. Because the promise of the Father from Joel chapter 2, Porque en la promesa del Padre en Joel capítulo 2, God says, I will pour out my Spirit on all flesh. Dios dijo, yo voy a derramar mi espíritu en toda carne. It's time for, after Jesus ascends to heaven, it's time for that prophecy to be fulfilled. Y después de que Jesús asciende al cielo, es tiempo para que esa profecía se cumpla. And when was that fulfilled? ¿Y cuándo fue que esa profecía se cumplió? On the day of Pentecost. En el día de Pentecostés. So, Jesus wants the disciples to get it, Entonces Jesús to understand. quiere que los discípulos entiendan esto, que lo comprendan. So He tells them and He teaches them. Entonces Él les enseña y Él les dice. And several times in John 14 through 16, En muchas ocasiones, en Juan 14 al 16, Jesus speaks about the Holy Spirit, Jesús empieza a hablar acerca del Espíritu Santo, the Comforter, el confortador, el consolador, the Teacher, el maestro, the Spirit of Truth. el Espíritu de verdad. Jesus, if you read the Gospels closely, Y si tú lees los evangelios detenidamente, early in His ministry, He rarely spoke about the Holy Spirit. al inicio, al comienzo de su ministerio, Jesús raramente o rara vez habló del Espíritu Santo. Because it wasn't time for them yet to have to be taught more clearly about the Holy Spirit. Porque no era el tiempo para sus discípulos ser enseñados más claramente acerca del Espíritu Santo. But now the transition has come. Now there's change. Y ahora que la transición ha venido, ahora que va a haber un cambio, And there's two big realities He wants them to realize. hay dos realidades que Él quiere que ellos comprendan. The coming of the Holy Spirit,
la venida del Espíritu Santo, because it's the Spirit who's going to be with them now. porque ahora es el Espíritu el que va a estar con ellos. And he wants them to learn about another major truth, Y a second truth. Y él quiere mostrar otra verdad, una segunda verdad. Anyone want to guess what the second truth is? ¿Alguien quiere saber cuál es esta segunda verdad? It's mentioned a number of times in John 14, 15, and 16. Se menciona ciertas ocasiones en los capítulos 14, 15 y 16. Some of you are probably thinking it, Y algunos de ustedes probablemente están pensando en ello. prayer. La oración. Jesus, more than any other subjects in these chapters, Y Jesús, más que otros temas en estos capítulos, he's teaching them the Holy Spirit is going to come to you. les está enseñando a ellos, el Espíritu Santo va a venir a ustedes. And he teaches them about praying, now not to him, but to the Father. Y Él les está enseñando acerca de orar, ahora no a Él, sino al Padre. Praying to the Father through him, Orando al Padre a través de Él, in his name. en su nombre. Jesus says here, before now you've not prayed to the Father because you've had me. Jesús está diciendo aquí, antes de este tiempo, ustedes no han orado al Padre porque ustedes me tenían a mí. But now I'm going to be glorified. Pero ahora yo voy a ser glorificado. That was on the cross. Eso fue en la cruz. And I'm going to go to the Father. Y dice, después voy a ir al Padre. And I will not be here anymore for you to talk to me. Y yo ya no voy a estar aquí más para que ustedes hablen conmigo. It's better for you if I go away. Es mejor para ustedes que yo me vaya. Because if I don't go, the Spirit of truth will not come to you. Porque si yo no me voy, entonces el Espíritu de verdad no va a venir a ustedes. But when He is come, Pero cuando Él venga, when the Holy Spirit is poured out, cuando el Espíritu Santo se ha derramado, and He's fully in you and with you, y Él esté completamente en ustedes y con ustedes, in fullness, en su plenitud, in permanence, permanent, de manera permanente, because the church is now birthed and exists. porque ahora la iglesia está naciendo y ha venido a existencia. Then you will no longer talk to me. You're going to pray to the Father through me. Y ahora ustedes no me van a hablar a mí, ustedes van a orar al Padre a través de mí. So do you see what Jesus is doing here? Entonces, estás viendo lo que Jesús está haciendo aquí. He's taking the disciples from where they are, and it's time to teach them more deeply and take them on to more understanding. Él está tomando a los discípulos de donde están y les está enseñando de manera más profunda para que ellos puedan comprender. So in John 14 through 16, Entonces, en Juan 14 al 16, more than ever before, mucho más que en las ocasiones anteriores, he begins to show them the reality of the Holy Spirit. él comienza a mostrarles la realidad del Espíritu Santo What true prayer through him means. y lo que la oración a través de él significa. About walking in obedience to him. Acerca de caminar en obediencia a él About abiding in Christ. y acerca de permanecer en Cristo. And what Jesus did for those disciples then
Y lo que Jesús les da a los discípulos ahí, He does the same thing for every Christian today. He does the same thing for every Christian today. entonces Él hace lo mismo para cada cristiano el día de hoy. You're going to have transition. Tú vas a tener transición. Things will not stay the same always. Las cosas no siempre van a permanecer igual. You come to know me and you love me. Ustedes han venido a amar a Jesús y a conocer a Jesús, But you don't remain a babe in Christ. You don't remain a new Christian, a spiritual baby. Pero no permaneces como un nuevo cristiano o como un bebé espiritual. Más bien, el Señor te dice, permanece en Cristo. God's purpose is to say to each one of us, Y el propósito de Dios es decir a cada uno de nosotros, I have your life under control, you are mine. yo tengo tu vida en total control, bajo control, tú eres mío. And I'm going to take you from being a new believer Y yo te voy a tomar de ser un nuevo creyente that hardly knows anything about me. que difícilmente sabe alguna cosa acerca de mí. And I'm going to teach you and reveal truth to you. Y voy a enseñarte y voy a revelar verdad a tu vida. And I'm going to show you how important my people are in your life. Y voy a mostrarte lo importante que es mi pueblo en tu vida. And I'm going to take you through changes you don't like. Y voy a tomarte a través de cambios que no te van a gustar. And I'm going to make you grow up spiritually. Y te voy a hacer crecer espiritualmente. And there's growing pains. Y hay dolores que van a ir incrementándose. And it becomes suddenly not easy to follow Christ, it becomes harder. Y entonces, en cierta forma, se vuelve ya no algo fácil para seguir a Cristo, se vuelve más difícil. And you feel, Lord, I didn't know it was going to be this hard. Y te sientes, Señor, yo no sabía que iba a ser así de difícil. And he says, I know, that's why I didn't show you. Y Él dice, ya sé, eso es por lo que no te lo mostré. You still want to follow me? ¿Todavía quieres seguirme? God causes us to grow. Dios nos lleva a crecer. Now think about this with the disciples. Think about this about the disciples. Piensa en esto acerca de los discípulos. Jesus' disciples followed the same path that you are on now if you are a Christian. Los discípulos de Jesús siguieron el mismo camino en el cual tú estás si tú eres cristiano. Their experience is an exact image of your experience now as a Christian. Su experiencia es una imagen exacta de tu experiencia ahora como cristiano. Think about the disciples and see yourself in their experience. Piensa en los discípulos viéndote a ti mismo en esa experiencia. The Lord Jesus Christ revealed himself to them and he saved them. El Señor Jesucristo se reveló a sí mismo a ellos y los salvó. And he said, you follow me. Y Él dice, tú, sígueme. And they start following Jesus. Y yo comencé a seguir a Jesús. They don't know much. They don't know very much. Perdón, ellos comenzaron a seguir a Jesús y ellos no sabían mucho. In fact, they're often ignorant about what he's doing. De hecho, muchas veces ellos eran ignorantes de lo que Jesús estaba haciendo. They don't know much truth. No saben mucha verdad. But after he saves them, he begins to teaching them and causing them to grow.
Pero después de que Él los salva, Él comienza a enseñarles y comienza a llevarlos para un crecimiento. And he took the newly saved disciples and he begins to disciple them. Y Él toma a estos nuevos discípulos recién salvados y los comienza a discipular To renew their minds, para renovar sus mentes, to set them free, para liberarlos, to make them grow in maturity, para hacer que crezcan en madurez, to correct their wrong views, para corregir sus puntos de vista equivocados o sus ideas equivocadas, and to cause them to get on the same page as that he's on. y Él los lleva a estar en la misma página en la que Él está. They often were not at all on the same page with Jesus. Tan a menudo ellos no estaban en la misma página que Jesús. Jesus says one day to the disciples, I am going to be betrayed and crucified and they will kill me. Jesús dijo un día a los discípulos, yo seré traicionado y seré crucificado, me van a matar. And Peter opens his mouth foolishly. Y Pedro, de una manera insensata, abre su boca. He said, far be it from you, Lord, that this would happen to you. Y le dice, lejos esté de ti, Señor, que esto te acontezca. And Jesus says, everyone will forsake me. Y Jesús dice, todos me van a dejar. Peter says, I won't. Y Pedro dice, yo no te voy a dejar. Everybody else, but not me. Quizás todos sí, pero yo no. I'm willing to die for you. Yo voy a morir por ti. And in a few hours, a teenage girl in front of a fire Y después de unas horas, una joven enfrente del fuego, the big, bold Peter becomes a coward. este Pedro tan grande, tan valiente, se convierte en un cobarde. And she points at him and says, You're one of Jesus of Nazareth disciples. No, not me. Y ella apunta a Pedro y le dice, tú eres uno de los discípulos de Jesús. Pedro dice, no. Peter yo no. thought he knew his own heart. He did not know his own heart. Peter? He thought he knew his own heart, but he did not know. Pedro pensaba que conocía su propio corazón, pero él no sabía, él no conocía su corazón. He thought he was further along and more mature than he really was. Él pensó que era mucho más maduro de lo que él realmente era. So Jesus had to let him go through that to show him what was really true about him. Entonces Jesús deja que él pase por esto para mostrarle lo que verdaderamente estaba pasando en él, o lo que era verdad en él. So with the disciples there were mistakes and they lacked understanding. Entonces en los discípulos había errores y había falta de entendimiento. And that's us too. Y esto somos nosotros también. None of us know what we want to think we know. Ninguno de nosotros sabemos lo que queremos pensar que sabemos. We often think we're stronger than we really are. Casi siempre o tan a menudo pensamos que somos más fuertes de lo que en realidad somos. Oh, I would never commit that sin. Yo nunca voy a cometer ese pecado. If the church begins to be greatly persecuted, I will stand faithful. If everybody else denies the Lord, I'll stand faithful. Y si la iglesia pasa por una gran persecución, yo voy a permanecer fiel. Quizá no sé todos los demás, pero yo voy a permanecer fiel. And Peter was the first one to deny the Lord. Y Pedro fue el primero que negó al Señor. So the disciples' experience is often our experience. Entonces, la experiencia de los discípulos a menudo es nuestra experiencia. We're saved and then we begin to be taught the truth and we grow. Somos salvos y después
somos expuestos a la verdad y crecemos. And we get more serious and we begin to be discipled in the Lord. Y nos volvemos más serios y comenzamos a ser discipulados en el Señor. And then we begin to make some mistakes and we see that we lack understanding. Y después comenzamos a hacer algunos errores y vemos nuestra falta de entendimiento. And God lets that happen so it will humble us. Y Dios deja que eso suceda para que esto nos haga más humildes. And then so here with the disciples, Jesus brings them to this next experience. Entonces aquí con los discípulos, Jesús los trae a esta nueva experiencia. Like him, are they going to learn to deny themselves? Like Jesus, are the disciples going to learn to deny themselves? Y así como Jesús, los discípulos van a aprender a negarse a sí mismos. Jesus perfectly denied himself. Jesús se negó a sí mismo perfectamente. But before we're a Christian, we never deny ourselves. Pero antes de ser cristianos, nosotros nunca nos negábamos a nosotros mismos. And when we become a believer, we have to start to learn to deny ourselves. Y cuando nos volvemos creyentes, tenemos que comenzar a aprender lo que es negarnos a nosotros mismos. What I used to be in the world, I don't want anymore. Cuando antes solía estar en el mundo, yo ya no quiero al mundo. The things I used to do, I don't want to do anymore. Las cosas que solía hacer, yo ya no las quiero hacer. The temptations before, yes. Las tentaciones antes eran un sí. Now the same temptations, no. Y ahora las mismas tentaciones son un no. We learn self-denial. Aprendemos la autonegación. And the Lord Jesus Christ says to every Christian, Y el Señor Jesucristo dice a todo cristiano, every professor of Christianity, a cada profesante del cristianismo, if anyone wants to be my disciple, si alguno quiere ser mi discípulo, let them deny themselves, take up their cross, and follow me. niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Now, some of us right now have gone from conversion to hard reality of self-denial. Y algunos ya han vivido esto, de experimentar esta transición desde la conversión hasta esta dura etapa de la autonegación. And if we're going to go from spiritual infancy, a newborn, to maturity, Y si nosotros vamos a pasar desde de la infancia espiritual, cuando nacemos de nuevo, hacia una madurez espiritual, if we're going to go from there to maturity, si vamos a pasar de ahí hacia la madurez, the only path el único camino is discipleship and self-denial. es el discipulado y la autonegación. There's no easy road. No hay una ruta fácil. Paul and the apostles in the book of Acts, Pablo y los apóstoles en el libro de los Hechos, they traveled around to the churches, ellos viajaban, iban por las iglesias, strengthening the disciples. fortaleciendo a los discípulos. And Luke says they were showing them Y Lucas dice que ellos les estaban mostrando a las iglesias that it's through much tribulation we inherit the kingdom of God. que es a través de mucha tribulación que vamos a heredar el reino de Dios. Following Christ is not for spiritual sissies. What's the word, Jason? Weaklings. Cowards. Following Christ is not for such people. Entonces, seguir a Cristo no es para personas que son cobardes espiritualmente. If we don't develop spiritual backbone,
strength, Si no desarrollamos una fortaleza espiritual, courage, coraje, valentía, being free from the fear of man, estando libres del temor del hombre, being willing to stand alone and be laughed at, estando dispuestos a permanecer parados solos y que se burlen de nosotros, being strong in the Lord. ser fuertes en el Señor. If we don't have those things, we will not be a faithful follower of Christ. Si nosotros no tenemos esas cosas, no vamos a ser seguidores fieles del Señor Jesucristo. That's why Paul says in Ephesians 6, Eso es lo que Pablo dice en Efesios 6. be strong in the Lord and in the power of His might. Fortaleceos en el Señor y en In the power of His might. In the power of Christ. Stand in be strong in the Lord and in His power. Cuando Pablo enseña, fortaleceos en el Señor y en el poder de Cristo. Learn to stand in an evil day. Para que aprendan a permanecer en el día malo. When the temptations get strongest, no compromise. Cuando las tentaciones son cada vez más fuertes, no hay un compromiso, no se compromete la verdad. When things get hardest and darkest, no compromise. Cuando las cosas son más difíciles, no se compromete nuestra fe. I'm saying this, our faith is not compromised. Okay. When things get the hardest, we must not compromise. Different word, totally? Yes, can I say we must know, like, no faint or no. Yeah, when things get the hardest, you have to be strong when everybody else is weak. Y cuando las cosas se vuelven cada vez más difíciles, tienes que permanecer fuerte, no rendirte, aunque todos los demás se vuelvan débiles. You don't fear, you don't give up. No temes, no te das por vencido. You keep following hard after Christ. Y continúas siguiendo con todas tus fuerzas a Cristo. Even if your closest friends forsake the Lord. Incluso aunque tus amigos más cercanos dejen al Señor. You don't let the world or what others do control your following Christ. Y no dejas que lo que sucede o lo que otros hagan controle el que tú sigas a Cristo. So the disciples were converted and we're converted. Entonces los discípulos fueron convertidos y nosotros somos convertidos. And now like them, we're one of Jesus' disciples. Y ahora, así como ellos, nosotros somos discípulos de Jesús. They were followers then, we're followers now. Ellos en ese entonces fueron seguidores y nosotros ahora somos seguidores. The Lord Jesus taught them and caused them to grow. El Señor Jesús les enseñó y los llevó a crecer. And since you were converted, He has been teaching you and causing you to grow. Y desde que tú fuiste convertido, el Señor te ha enseñado y te ha llevado a crecer. And the Bible calls us to that. Y la Biblia nos llama a eso. Peter said, grow in the grace and knowledge of Christ. Pedro dice, crece en la gracia y en el conocimiento de Cristo. And like the disciples, they made mistakes and they lacked understanding. Y como los discípulos, ellos cometieron errores, ellos tenían falta de entendimiento. In following Jesus, you make mistakes and at times lack understanding. Y siguiendo a Cristo, tú cometes errores y hay tiempos en los que tienes falta de entendimiento. You sin, you mess up. Pecas y lo arruinas. You forget in a moment of anger
or temptation, you forget to live like a Christian. Y en un momento de ira o de tentación, tú te olvidas de cómo vivir como un cristiano. And for a moment, you act like a worldly person like you used to be. Y por un momento actúas como una persona, como eras antes, como alguien que no conoce al Señor. Sometimes Peter was just a fool or a knucklehead. Is that Algunas veces Pedro era un insensato, como un cabeza hueca. And sometimes I'm act foolish and I'm a knucklehead. Y en ocasiones yo soy insensato, o como un cabeza hueca. And we come into difficult, hard times in our life. Difficult times, hard times. Y después vienen tiempos difíciles, duros en nuestra vida. And we don't even feel the joy we first felt when we became a Christian. Y nosotros después ni siquiera sentimos el gozo que sentíamos cuando recién conocimos a Cristo. All the positive and exciting things at the first don't seem to be there anymore. Toda esa emoción, todo ese asombro por estas cosas parece que ya no está ahí. And then Jesus begins to call us to die to ourselves and live to Him. Y después Jesús comienza a decirnos que moramos a nosotros mismos y vivamos para Él y lo sigamos. And this is why toward the end of Jesus' ministry, Y entonces, en este final del ministerio de Jesús, He more often began to tell them, I'm going to be taken and killed. Él cada vez más recurrente comienza a enseñarles, yo voy a ser capturado, voy a ser tomado y me van a matar. He didn't say that much at the beginning of His ministry. Al inicio de su ministerio, Él no decía eso muchas veces. But He begins to say to His disciples, Pero Él comienza a decir a sus discípulos, following me means we're going to the place of death. seguirme a mí significa que nosotros vamos al lugar de muerte. Now, is every Christian become a martyr? Y ahora, ¿esto significa que todos los cristianos No. van a ser mártires? No, But most of the disciples ended up being martyrs. pero muchos de los discípulos terminaron como mártires. And many followers of Jesus in history have been martyred. Y muchos seguidores de Cristo en la historia han sido mártires. But whether we die for Christ physically or not, Pero si es que morimos por Cristo físicamente o no, to live for Christ truly, daily we have to die to what we want and live to Him. para vivir para Cristo verdaderamente y diariamente tenemos que morir hacia lo que nosotros queremos, Yeah. para morir a las cosas que nosotros queremos y vivir para Él. So the pattern for the disciples and us is conversion, teaching and growth, Entonces, el camino para los discípulos y para nosotros es la conversión, ser enseñados y crecer, discipleship and mistakes, el discipulado y errores, self-denial and difficult times, la autonegación y tiempos difíciles, and even dying to yourself. y aún morir a ti mismo. Because the one you love and the one you're following Porque aquel a quien amas es aquel a quien sigues. denied himself and he went to lay down his life and die. We have to deny ourselves and die to self because the one we're following died for us. Tenemos que morir a nosotros mismos y seguirlo y vivir para Él, porque aquel
aquel por quien vivimos murió por nosotros. So this means to be a true follower of Christ, we follow all the way. Entonces, esto significa que para ser un verdadero seguidor de Cristo, nosotros lo seguimos todo el camino, Through the great times and the hard times. por los tiempos grandes, por los tiempos que son agradables y por los tiempos duros, Through the wonderful experiences and through the dark times. por las experiencias maravillosas y por los tiempos que son más oscuros, más difíciles. Even when it means the death of the cross. Incluso cuando esto signifique la muerte en la cruz. So the disciples have to face the sad reality that their Savior is hanging on a cross. Entonces los discípulos tienen que enfrentarse con la triste realidad de que su Salvador está colgado en una cruz. When Jesus was arrested by the Roman soldiers, Cuando Jesús fue arrestado por los soldados romanos, all his disciples ran away. todos sus discípulos corrieron And he told them they would. y él les dijo que ellos lo iban a hacer. He's alone, Ahora él está solo, bearing the cross. soportando la cruz. A stranger he didn't know comes and helps carry the cross. Un extraño viene y carga por él la cruz. And the Lord Jesus, in weakness and suffering, Y el Señor Jesús, en debilidad y en sufrimiento, goes outside, is taken outside to Mount Calvary sale y es tomado hacia el monte Calvario to lay his life down para dar su vida in loneliness, en soledad, in heartache, en dificultad, in agony. en agonía. What do you think the big Roman nails felt like going through his hands and his feet? Agony. Piensa en los clavos romanos, en sus manos, en sus pies, y la agonía de Jesús. And once the nails are in his body, they lift the cross up and drop it in the ground. Ellos pusieron esos clavos en su cuerpo y después de esos clavos que se sujetaba su cuerpo, subieron la cruz y lo colgaron. And it appears to the whole world that he's a failure and a liar, Y pareciera a todo el mundo que él es un fracaso y que él es un mentiroso. and then he's suffering only the death of the worst criminals in society. Y él ahora está sufriendo la muerte que solamente sufrían los peores criminales de toda la sociedad. Roman crucifixion. La crucifixión romana. And on both sides of him, two evil, maybe terrorists, crucified beside him, two men. Crucificado entre dos hombres malvados, quizás terroristas, Bad, evil men. hombres malos, hombres Thieves that had broken the law so badly, they're sentenced to crucifixion. ladrones que han quebrantado la ley de una manera tal que su castigo solo puede ser la crucifixión. He's right in the middle of them. Y él es levantado en una cruz en medio de ellos. And to the world, he is a mockery and a failure. Y para el mundo, él es una burla y un fracaso. And he, on the cross, didn't try
to save his reputation. Y él en la cruz no trató de salvar su propia reputación. People on the ground are mocking him. Las personas estaban burlando de él. They're saying horrible things about him, very bad things about him. Ellos estaban diciendo cosas muy malas acerca de él. But all he does is pray, Pero todo lo que él hace es orar. and he looks at John, his disciple, and his mother Mary, Y él ve a Juan, su discípulo, y a su madre María. and he commits her care to John. Y él manda su cuidado a Juan. And he commits to John the care of his mother. Y él manda también a Juan para que cuide a su madre. Behold your mother, behold your son. He aquí tu madre, he aquí tu hijo. How long did he hang on the cross? How long was he on the cross? ¿Por cuánto tiempo estuvo Jesús en la cruz? 6 hours? 6 horas, 7? 6? 7, 6 hours. 6 horas, 9 a.m. to 3 p.m. desde las 9 a las 3 p.m. That's a long time to hang on a cross. Ese es un tiempo muy largo para colgar de una cruz. And as he's hanging there, Y mientras él está allí en la cruz, physically suffering, sufriendo físicamente, socially suffering from the world's scorn, sufriendo socialmente de la burla y el escarnio de la sociedad, abandoned, abandonado, something invisible starts happening that no one can see. algo invisible comienza a suceder que nadie puede ver. Supernaturally, darkness covered the land. Y sobrenaturalmente la oscuridad cubre la tierra. A picture of judgment and wrath. Una imagen de juicio e ira. And God the Father withdrew from him for the first time ever in eternity, withdrew from his Son. Y Dios el Padre se apartó de su Hijo por primera vez en toda la eternidad. The Lord Jesus had never known anything except intimate closeness with his Father. El Señor Jesús nunca había conocido nada excepto una intimidad cerca del Padre. And suddenly, for the first time ever, the Father and the Holy Spirit withdraw the comforts and assurance to the Son. Y de pronto, por primera vez en toda la eternidad, el Padre y el Espíritu Santo apartan de Jesús esa seguridad y ese confort. And he is forsaken and abandoned, not just by men, but by God also. Y Él es olvidado y abandonado, no solamente por los hombres, sino también por Dios. And he begins to pray Psalm 22, Y Él comienza a orar el Salmo 22, hanging on the cross in pain. colgado de una cruz, en sufrimiento. He may have had his eyes open, he may have had his eyes closed. Quizá Él tenía sus ojos abiertos, quizá Él tenía sus ojos cerrados. My God, why have you forsaken me? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? He was feeling that deeply. Él
estaba sintiéndose profundamente mal. And in those dark hours, God began to do something to his son that was invisible to all human eyes. Y en esas horas oscuras, Dios estaba haciendo algo en su Hijo que era invisible para todos los demás. The holy justice and wrath of God La santa justicia e ira de Dios began to put all our sins and all our guilt comenzó a poner todos nuestros pecados y toda nuestra culpa, every sin you've ever committed, cada pecado que tú has cometido, every look at pornography, the guilt and the shame of it, todas las veces que has visto pornografía, every arrogant, proud thought and action, cada pensamiento arrogante y cada acción arrogante, every unclean lust that comes out of our heart, cada codicia sucia que sale de nuestro corazón, every bit of hatred and anger and dishonesty, cada porción de odio, de ira y de deshonestidad. Think how many sins you and I have ever committed. Piensa en cuántos pecados tú y yo hemos cometido. You couldn't count them. No podrías contarlos. A mountain of sin Una montaña de pecados for each of us, por cada uno de nosotros. and the guilt Y la culpa and the horror y el horror. And the Father put all of that in those hours of everyone who would ever be one of Christ's children. God put every sin on his Son. Y el Padre puso todo eso de cada persona que fuera a creer en Cristo, que fuera uno de su pueblo, todos sus pecados en su Hijo. And Isaiah said that God was pleased to crush him. Y en Isaías dice que Dios quiso quebrantarlo. Wave after wave after wave Ola tras ola tras ola of divine punishment came down on the guilty Jesus. de castigo divino vinieron sobre The guilty Jesus. el culpable Jesús. You say, but he wasn't guilty, he was innocent. Pero tú dices, bueno, pero él no era culpable, él era inocente. He was made guilty of your guilt and mine. Él fue hecho culpable de tu culpa y de la mía. He was counted as a sinner and treated as a sinner. Él fue contado como un pecador y fue tratado como un pecador. No man could ever conceive of the horror and the darkness and the difficulty of those hours. Ninguna mente jamás va a poder concebir el horror y la dificultad de esas horas. Jesus emptied himself of his rights of being God. He emptied himself. Jesús se despojó a sí mismo de sus derechos de ser Dios And he became obedient unto death, y él se hizo obediente hasta la muerte even the death of the cross. y muerte de cruz. Is God teaching you and making you experience dying to self? Está Dios enseñándote y llevándote a experimentar la negación a ti mismo. The reality is
When Jesus died on the cross, La realidad es que cuando Jesús murió en la cruz, the old sinful person you were died in him on the cross. Esa persona pecadora que tú fuiste por completo murió con él en la cruz. And Paul says, if we're risen with Christ, Y Pablo dice, si has resucitado con Cristo, the old man was crucified with him. el viejo hombre fue crucificado con él. The old sinful person we were has died. Y esa persona o ese hombre pasado que nosotros fuimos ha muerto con él And is gone. y se ha ido. And we now know what the Lord Jesus knew 3 days after he died. We know that now. Y ahora nosotros sabemos lo que el Señor Jesús hizo 3 días después de que murió. Resurrection life. Él resucitó. Jesus died and rose again forever. Jesús murió y se levantó entre los muertos para siempre. And in Christ, you have died and you've been risen. You've been raised to walk in newness of life. Y en Cristo tú has muerto y has sido levantado de entre los muertos para andar en novedad de vida. His disciples had to face his death, Sus discípulos tuvieron que enfrentar su muerte, but after his death came the resurrection. pero después de su muerte vino la resurrección. And with that came to the disciples the great joy that he's alive. Y con ello vino a los discípulos el gran gozo de que Él está vivo. Now that brings us to John 14 through 16. Y esto nos trae a Juan 14 al 16. Because Jesus is going to tell them, I'm alive, but I'm going away. Porque Jesús les va a decir, estoy vivo, pero voy a partir. For Christ, it's the cross, the grave, the resurrection. Para Cristo es la cruz, la tumba y la resurrección. And after the resurrection, it's ascension to heaven Y después de su resurrección es la ascensión al cielo and enthronement in heaven. y tomar el trono en el cielo. And now he reigns on the universe. Y ahora Él reina en todo el universo And he lives for us. y Él vive para nosotros. And he told the disciples, Y Él dijo a los discípulos, not many days from now, I'm going to send the promise of the Father. a partir de no muchos días desde ahora, yo voy a The promise of the Father, the Holy Spirit. enviar la promesa del Padre, el Espíritu Santo. He will come Él va a venir and he will guide you into all truth. y Él los va a guiar a toda verdad. He will take the things that I've taught you and he'll show them to you. Él va a tomar las cosas que yo les he enseñado y se las va a mostrar. And you will receive power after the Holy Spirit has come on you. Y ustedes van a recibir poder después de que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. And then you'll be what? Y después ustedes van a ser ¿qué? Witnesses. Testigos. Witnesses of Christ Testigos de Cristo in a lost world. en el mundo perdido. Witnesses unto Christ. Testigos para Cristo. The Holy Spirit El Espíritu Santo has on earth in the church has replaced the Lord Jesus Christ. en la tierra, en la iglesia, Él ha reemplazado al Señor Jesucristo. The Lord Jesus is in heaven El Señor Jesús está en los cielos as a living Savior como un Salvador vivo at the right hand of the Father. a la derecha del Padre. Bodily, He's there. Corporalmente Él está ahí,
And one day the skies will split open Y un día los cielos van a ser abiertos and he will descend from heaven y Él va a descender del cielo with a shout. With a shout. A shout! con un grito And the voice of the archangel. y con voz de arcángel. He will appear Él va a aparecer and he will come again y va a venir otra vez to take every true Christian back with him para tomar a cada verdadero cristiano de nuevo con Él to fulfill the words he said to the disciples. para cumplir las palabras que Él dijo a los discípulos. I will come again and take you, Yo vendré otra vez y los tomaré that where I am, you may be also. para que donde yo estoy, ustedes también estén. The glorious risen Lord Jesus Christ El Señor resucitado y glorioso, el Señor Jesucristo, whether you're dead or still alive, sea que estés muerto o sigas vivo, he's going to come and take every believer with him. Él va a venir y va a tomar a cada creyente con Él. If you're already dead physically, Si tú estás muerto físicamente, the dead in Christ will rise first. los muertos en Cristo van a resucitar primero. And then those who are alive and remain will be caught up together in the air Y aquellos que estén vivos, que permanecieron, van a ser levantados al cielo. and we will forever then be with the Lord. Y nosotros vamos a estar para siempre con el Señor. Not only in Christ alone, not only in Christ alone, No solo en Cristo solamente, but with Christ perfectly forever. pero con Cristo perfectamente y para siempre. But until that moment, Pero hasta ese momento, He has sent the Holy Spirit. Él ha enviado al Espíritu Santo. And now the Holy Spirit is Emmanuel. Y ahora el Espíritu Santo es Emmanuel. He is God with us. Él es Dios con nosotros. So your relationship and my relationship with Christ Entonces, tu relación y mi relación con Cristo and with the Father y con el Padre is by the indwelling ministry of the Holy Spirit who's with us. es por el ministerio interno del Espíritu Santo que está en nosotros. So tomorrow we're going to talk about the Holy Spirit and we're going to talk about prayer. Entonces, mañana vamos a hablar del Espíritu Santo y vamos a hablar también de la oración. Because those were the two big truths Jesus wanted them to get. Porque esas son las dos verdades que Jesús quería que los discípulos comprendieran. Well, God bless you. Bueno, Dios los bendiga. I encourage you to read John 14, 15, and 16. Y los animo a que lean Juan 14, 15 y 16 Meditate in it y que puedan meditar en estos capítulos and see that Jesus is emphasizing to his disciples y ver lo que Jesús está enfatizando a sus discípulos. what is most important now for believers. ¿Qué es lo que es más importante ahora para los creyentes? Well, let's pray. Vamos a orar.